Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Alguien comenta que volví a aparecer en vivo en un video de filosofía de película. Sí, eso nunca había sido una decisión estética, simplemente no podía grabar de día y de noche no tenía buena imagen, así que hacía todo el video en off. Em, Voy a volver a lo cual por cierto es más trabajo de edición. Voy a volver sí a ese formato de mezclar grabación en vivo conmigo delante de la cámara y dejar las partes en off a donde realmente tengo algo que interesante que mostrar en pantalla. ¿Pienso que va a haber guerra este año? No, por dos razones. Una es, estuve oyendo a un analista político hablar de este tema, una es que se viene el invierno en el hemisferio norte. Y eso parece ser que todavía es un asunto. Yo pensaba que con las tecnologías modernas eso ya no era tan relevante, pero parece ser que no, que sigue siendo un asunto importante. La otra es que toda la diplomacia internacional está congelada, está frisada. Todo el mundo está esperando a ver qué pasa en Estados Unidos después de noviembre. Yo creo que la fecha clave va a ser febrero o marzo del año que viene. Ahí se van a empezar a mover las cosas y veremos qué pasa. Una pregunta que me han hecho con curiosa frecuencia es qué música me gusta, qué música me gustaba en mi adolescencia. Am, Tengo gustos bastante variados. Me gusta la música clásica, a veces escucho música de varias partes del mundo, me gusta bastante la música tradicional china, em, pop, rock and roll, un poco de todo. Algo curioso que me ocurre con la música, no hablo de la música clásica, hablo de la música más pop, más, eh, más temporal. Algo que me ocurre que es que la música que oía cuando tenía unos 15 años, Joy Division, The Cure me refiero no al de Los Viernes Estoy Enamorado, toda esa mierda, al del primer álbum, el que tiene un título que hoy no le pondría a nadie en la época de las redes sociales, nadie le pondría ese título a un álbum de música. Em, no, ya no me llega tanto. Lo único que sigo escuchando de esa época es Pink Floyd, que podemos considerarlo ya música clásica. Y en cambio, me empezaron a gustar otros artistas de la misma época que en su momento no me habían llegado, como Guns N' Roses o Duran Duran. Los volví a escuchar después de años a tipos y dije, wow, estos tipos eran buenos músicos. Pero en su momento, cuando estaban de moda, nunca me habían gustado. O sea, es algo bastante curioso. Me gusta la música de esa época, alrededor de 1990, cuando tenía yo unos 15 años, pero, pero mis gustos han cambiado por completo a lo largo de los años. O sea, me gusta ahora música de esa época que no me gustaba en esa época, que no me gustaba en 1990. No sé si a alguien más le pasará lo mismo esto. Estuve viendo que hay una campaña en los mass media, en propagandas de YouTube, redes sociales, gente que le gusta posar de virtuosa, el mes de la concientización acerca del cáncer de mama. O sea, no el mes de la lucha contra el cáncer del mama. No, eso sería homenajear a los médicos y un montón de fulanos que a nadie le importa. Es el mes de la concientización acerca del cáncer de mama. O sea, es una campaña en elogio a la propia campaña. Es una campaña de el mes de miren qué personas maravillosas que somos que estamos haciendo esta campaña. ¡Wow! Esa gente sí que tiene la autoestima alta, ¿eh? Me han pedido que hable acerca de la sobrepoblación. Tengo pensado hacer un video sobre el maltusianismo. Em, Voy a usarlo como excusa cinematográfica al villano Thanos, que es Malthus. Es Malthus con superpoderes. Y estaba pensando en una cosa. Esto va a salir en breve este video. Em, Estaba pensando en una cosa. El maltusianismo es una ideología totalitaria
de perfil bajo. Es una ideología totalitaria que pasa desapercibida. Aunque quizá ha matado tanta gente como otras. Pero todo el mundo sabe lo que fue el nacionalsocialismo, o sabe lo que fue el fascismo, y sabe que apesta. Todo el mundo sabe lo que es el marxismo, y por lo menos sabe que existe. Quizá no sepa que apesta, pero sabe que existe. Al menos en esta parte del mundo. Tengo entendido que en Asia decir que sos marxista es lo mismo que decir que sos nazi, lo cual es muy razonable. Tengo entendido que es así. Pero bueno, en esta parte del mundo por lo menos saben que existe. Todo el mundo sabe que existe esa ideología. En cambio el malthusianismo pasa desapercibido. Es un término que se usa poco, de algo de lo que no se habla. No tiene decir que sos malthusianista, no tiene ninguna consecuencia. Podés crear un video, no, voy a hablar del problema de la sobrepoblación. Pasa completamente desapercibido. En cambio, si hicieras un video, voy a hacer un problema hablando de la importancia de que se impongan las razas superiores, pero tendrías 800.000 dislikes y 40.000 reportes. En cambio, podés hablar del problema de la sobrepoblación sin ninguna consecuencia. Por ejemplo, al régimen del apartheid en Sudáfrica, en la imaginación popular, en la imaginación colectiva, se lo ha nazificado. Se los ve como un régimen nazi, lo cual es ridículo. El apartheid era parte del Imperio Británico. Cuando lo cierran como un régimen basado en la idea de razas superiores, inferiores. Y sí, estaba toda esa bullshit ahí. En algún punto también está en el marxismo. En algún punto son todo lo mismo, tienen límites difusos. Pero lo esencial del apartheid, el apartheid era esencialmente malthusianista, no era nazi. Era la idea central. Apartheid quiere decir separación en africán. La idea central del régimen era que cada raza tenía asignada una porción de tierras y no podía tener más tierras que esas. O sea, había una especie de fronteras internas, creo que estaban agrupados en 5 razas. La población no era solo blanco y negro como se suele creer. Era un sistema más complejo, estaban agrupados en 5 o 6 razas. Cada una de las cuales tenía un porcentaje, tenía unas ciertas tierras, y creciera o disminuyera la población, tenían que arreglarse con esas tierras. O sea, era 100% malthusianista la ley fundamental la que le daba nombre al régimen, y sin embargo esto suele no ser conocido. El problema que encontró este régimen es que ese sistema de clasificación era propio de la población blanca descendiente mayormente de ingleses y que se consideraban británicos. No era compartida por otros grupos. El principal de ellos eran los nacionalistas zulús, que fueron metidos en la misma en la bolsa con un montón de otros grupos como negros. Y resulta que estos tipos no se consideraban parte todo de lo mismo, querían otras particiones distintas. Y había otros grupos que tenían ideas parecidas. O sea, el núcleo de ese régimen era malthusianista. El genocidio de Ruanda fue en donde, por cierto, la corporación Planet Parenthood desempeñó un rol central por el que nunca fue juzgada. Era esencialmente malthusianista. Y la ley del hijo único, aunque la aplicó un régimen marxista, en espíritu era malthusianista. Ahí vemos un híbrido, un claro ejemplo de que a la larga son todo lo mismo. Todas este racimo de ideologías basura. Pero es un totalitarismo invisible.
Es un totalitarismo de perfil bajo. La inmensa mayoría de las personas, a pesar de que ha asesinado a tanta gente como el nazismo, no lo ve. Es ciega al maltusianismo. Padece una ceguera al maltusianismo. Voy cortando por acá. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.